del 1 al 17, porque no lo había puesto en la hoja. Del 1 al 17 es lo que vamos a ver hoy. Dice, cuando leemos sobre los viajes del apóstol Pablo y Silas, por lo general nos enfocamos en su trabajo de expandir el evangelio al formar nuevas iglesias. Siempre es el enfoque, hablamos de los viajes misioneros de Pablo y hablamos de la predicación del evangelio. Sí vemos algunas características, pero no nos enfocamos en otras áreas. Dice, sin embargo, es común que pasemos por alto lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos, en la de Pablo y en la de Silas, de Timoteo, de Lucas, por lo que rara vez nos identificamos con su experiencia, porque los vemos como personajes superiores, diríamos, por su madurez, por la labor que Dios les encargó, por el trabajo que están llevando a cabo. Y entonces no nos identificamos con ellos ni los vemos como cristianos de nuestro nivel, y por eso los vemos mucho más grandes. Tendemos a hacer mucho eso como cristianos. Sin embargo, ellos mismos eran creyentes en formación. Si bien eran maduros en Cristo, en cada experiencia de su viaje, Dios iba formando en ellos el carácter y la imagen de Cristo. Es decir, no estaban ya en una etapa terminada como cristianos, sino que Dios estaba trabajando en ellos para llevarlos todavía a la perfección. Y esta es una parte importante. Por esa razón, cuando llegamos a este relato de la historia misionera del apóstol Pablo, debemos mirar con atención el gran impacto que la cultura griega y la iglesia de Corinto dejaron en este hombre de Dios, quien en su segunda carta les narra cómo Dios le guió a depender de su gracia en medio de su debilidad. Esa es esta iglesia a la que le dice: Dios puso un aguijón en mi carne y me dijo, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es una iglesia a la que le escribe dos cartas de una manera muy singular, en la que nos muestra que la relación era tensa. Así que al meditar en lo que nos narra Lucas sobre este tiempo, entendemos mejor las palabras que el apóstol dirige a esta iglesia, al decirle: estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Es a la iglesia de Corinto a la que le dice esto. No era como las demás iglesias, y esto es parte de lo que vamos a ir viendo. Ok, dice, vamos a la pregunta 1. Después de su experiencia en el Areópago, Pablo ha salido de Atenas y se ha ido a Corinto. Ok, se ha ido a Corinto. Ok, en Corinto se encontró con un judío que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Aquila con Q, que es, creo que el latín de águila, ¿verdad? Aquila, natural del Ponto, es decir, no era de Judea. Era un judío que venía del norte de lo que hoy es Turquía, Asia Menor. Bueno, arriba de Asia y de estas provincias que ya vimos una vez en el mapa. Luego vamos a ver otro mapa para seguir ubicando esta parte del viaje. Ok. Quien acababa de llegar de Italia. Italia, de toda la península. Bueno, acababa de llegar de allá. ¿Con quién? Con Priscila, su mujer. De hecho, es interesante que, y de aquí muchos sacan conjeturas. En la única parte donde se habla de Aquila y Priscila es esta. En las demás se habla de Priscila y Aquila, como si Priscila fuera más sobresaliente, más destacada. Entonces algunos le han atribuido incluso el papel de apóstol y que escribió la carta a los hebreos y cosas de este tipo. Pero destaca el hecho de que Priscila va a tener llama la atención esto de que es mencionada antes que su marido. Dice, recordemos, porque esto ya lo mencionamos hace varias lecciones, recordemos que el emperador, ¿cómo se llamaba el emperador en ese tiempo? Claudio. El emperador Claudio había ordenado a todos los judíos. El emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma.
Ok, el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salían de Roma. Según se dice, fue por una discusión por un tal Cresto. De acuerdo a uno de los historiadores, no me acuerdo ahorita si fue Plinio, pero mencionaba un tal Cresto que tal vez escuchó mal el nombre de Cristo y que tuvieron discusión porque llegaron, este es ya algo que asumen algunos, que llegaron judíos cristianos que se habían ya convertido a Cristo obviamente y empezaron a discutir con judíos en Roma, se formó todo este revuelo por ese nombre y entonces Claudio dijo, para no tener problemas, todos los judíos se van de Roma. El punto es que si eso es cierto, entonces realmente no fue en Filipos, donde Dorcas fue la primer mujer o la primer persona en Europa en convertirse, sino que seguramente en Roma ya había gente que se había convertido a Cristo. Ok, la discusión algunos creyentes ha de haber dejado. Pablo fue a verlos, a Aquila y a Priscila, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Esta versión le pone tiendas de campaña, como gusten ponerle, tiendas. Algunos le ponen incluso que lo que hacían era trabajar pieles y que no eran solamente tiendas. Y bueno, se sacan muchas cosas de pronto, pero conocemos a Pablo como un hombre que dominaba el oficio de hacer tiendas. De hecho, entre los misioneros existió, no sé si todavía, esta corriente llamada los hacedores de tiendas, que era gente que se buscaba un empleo en el país al que iba de misionero, trabajaba ahí y se dedicaba a predicar el evangelio, basado en la idea de que Pablo iba ahí y en todos lados hacía esto, pero no, eso lo hacía aquí. Entonces, dice, su oficio era hacer tiendas de campaña. Aquí nos detenemos un momento para comentar un poco sobre esta pareja que fue muy importante en la vida de Pablo. No vamos a anticipar cosas del libro de Hechos, pero sí las que vemos en las cartas. En Romanos 16, del 3 al 5, ¿dónde nos quedamos en la lectura? Seguía, Silvia, ¿verdad? Romanos 16, 3 al 5, luego seguiría Primera de los Corintios 16, 19 con Luis, luego hermana Sandra, segunda de Timoteo 4, 19. 3 al 5. 16, 3 al 5. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Ok. Aquí dice, Pablo manda saludos a Priscila y Aquila y los llama mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos estuvieron al lado de Pablo, seguramente desde el que lo conocieron. Aquila, Priscila eran judíos, se habían salido de Roma, si fue la discusión por Cristo, seguramente habían oído hablar de él, pero como Pablo trabajó con ellos, no dudamos que hayan conocido el evangelio de mano de Pablo y hayan apoyado a Pablo en su trabajo. ¿Cuánto tiempo trabajaron juntos? No nos dice, porque él estaba esperando a Silas y a Timoteo, ¿verdad? Que estaban en Macedonia, con los tesalonicenses, con los de Berea. Bueno, dice que ellos, señala que ellos expusieron su vida por él. Digo, porque estamos hablando en tercera persona, ¿verdad? Expusieron su vida por él, por Pablo. En alguna forma, no sabemos cómo, no hay eso, pero Pablo enfrentó la muerte en varias ocasiones. Luego lo vamos a ver porque lo cuenta en la primera carta a los Corintios. De hecho, dice peligros de adentro con la gente en la iglesia, peligros afuera, peligros en los viajes, de los asaltantes, los naufragios, etcétera. De todo esto él señala. Pero en algún momento ellos pusieron su vida por él, o al final de cuentas puedes decir pusieron su vida en servicio por él. Bueno, dice, y no solo es Pablo quien les da las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Aunque ellos eran judíos, ellos no fueron nunca a Palestina, asumimos por la forma en que se
relata de ellos, y ahorita lo vamos a ver. Ellos estuvieron siempre entre los gentiles. Además, envía saludos a la iglesia que está en su casa. Se dice que fue hasta después del siglo II, posiblemente en el siglo II, pero en un principio todas las iglesias se reunían en la casa de alguien. Hasta después fue que tuvieron locales propios. Y con Constantino pues creció, porque Constantino les hizo basílicas, que eran esos edificios como el que tenemos, ¿no? Con pilares en el centro, aunque esta no es una basílica, pero así más o menos, castillos de lado y dividido en tres partes, como están todos los edificios en las iglesias antiguas, ¿verdad? Las iglesias católicas, eso se llama basílica. Bueno, por eso dicen que la Basílica de Guadalupe no es basílica, es un auditorio. La anterior sí, pero la actual no tiene forma de basílica. Bueno, arquitectónicamente hablando. Bueno, el punto es que ellos tenían una iglesia en su casa. Esto significa que en algún momento ese matrimonio volvió a Roma, porque es la carta a los romanos, y Pablo le dice a los romanos: saluden a Aquila y a Priscila y a la iglesia que está en su casa. Entonces Aquila y Priscila habían salido de Roma, se fueron a Corinto, luego vamos a ver que Pablo se los lleva a Éfeso y luego volvieron a Roma, porque le está mandando saludos ahí. Ahora vamos a ver en 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor. Las iglesias de Asia saludan a la iglesia de Corinto, porque conocían a Aquila y a Priscila, es decir, en la ciudad de Éfeso. Entonces, antes de ir a Roma, en la ciudad de Éfeso, con acento en la primera E, al inicio. Y sabemos que era Éfeso, aunque dice de Asia, es una provincia donde están las 7 iglesias, entre las cuales está Éfeso. Pablo los llevó a Éfeso, lo vamos a ver posteriormente. En Éfeso ellos reunieron una iglesia en su casa. Bueno, de hecho esta fue la primera. Después entendemos que dejaron Éfeso y se fueron a Roma y tenían una iglesia en su casa. Ok, como después de la carta a los romanos viene la carta a Timoteo, entendemos que fueron a Éfeso, se regresaron a Roma, y cuando Pablo le escribe a Timoteo que Timoteo está en Éfeso, dice que 2 Timoteo 4:19. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Ok, parece indicar que más tarde dejaron Roma y una vez más regresaron a Éfeso. A Éfeso. Entre Éfeso, Corinto y Roma fue la vida cristiana de Aquila, de Priscila. Al menos en Éfeso y en Roma tuvieron iglesia en su casa. Es decir, esto es la cuestión de la trascendencia del papel de ellos, que eran activos en cuanto a la proclamación del Evangelio. Entonces entendemos que si tenían una iglesia en su casa, posiblemente Aquila predicaba, y algunos asumen que Priscila también, y bueno, de ahí viene toda el empezar a sacar conjeturas. Y así, con Aquila y Priscila vamos teniendo un mayor panorama del desarrollo de la iglesia y de las personas que apoyaron a Pablo en su ministerio, instrumentos de Dios en su plan. Lo que estamos viendo es que eran cristianos como nosotros, no eran algo superior humanamente hablando. Sí, posiblemente eran más maduros espiritualmente hablando, pero vemos que Dios utiliza seres humanos como nosotros, como lo fue Aquila, Priscila, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, ¿ok? Y esto es lo que nosotros debemos ir entendiendo para que tengamos claro, y esto sirva a nuestras vidas, no solamente es estudiar historia. Ahora, fiel a lo que Pablo acostumbraba en cada ciudad, aquí también va a la sinagoga y discute ahí todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos.
Porque recuerden que en las sinagogas no solo había judíos, había griegos que buscaban escuchar de Dios, griegos temerosos de Dios. Ok. ¿Y por qué solo el día de reposo? Porque en las sinagogas solo abrían el día de reposo. Pero entonces, ¿qué hacía el resto del tiempo? En Atenas se dedicó a discutir, a hablar de Cristo en el mercado, pero no en Corinto. Ok. Otra parte importante que aprendemos aquí es que Pablo dominaba un oficio, el hacer tiendas, a lo cual también Aquila y Priscila se dedicaban. El hecho de que por primera vez en todo el relato de los viajes de Pablo se mencione aquí esta labor, nos da la idea de que fue la primera vez que él se dedicó a esto, sobre todo porque estaba esperando a que llegaran Silas y Timoteo y solo los días de reposo discutía sobre la palabra. Así es como entendemos que el resto del tiempo se dedicaba a esta labor. Un aspecto importante, muchos hablan de sí, Pablo se mantenía haciendo tiendas y todo, mientras lo hacía no se dedicaba a predicar. Por eso dice, es interesante que este acto marcaría su relación posterior con los creyentes de Corinto. Ok. Vamos a ver 1 Corintios 9 del 6 al 7 con Evelyn. 1 Corintios 9 del 6 al 7. Luego sería hermana Enriqueta 1 Corintios 9 también, pero del 11 al 12. Ok. Ajá, 6 al 7. Primera de Corintios 9, ¿verdad? Ajá, sí, 9. Ajá. ¿O solo yo y Bernabé nos tenemos derecho de no trabajar? ¿Tenemos? Sí, está bien. No tenemos derecho de no trabajar. Ah, el siguiente también. Sí. Es el 7. El 7. Ajá. ¿Quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ok, son preguntas retóricas que Pablo está haciendo para mostrar su situación como sus derechos. Cuando él dice, ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? Es decir, entendemos que Bernabé también de algún modo trabajaba mientras predicaba la palabra, pero todos los demás no trabajaban, por así decirlo, sino que se dedicaban a la palabra. Y el derecho de Pablo y de Bernabé pues era también hacer lo mismo, no tenían que trabajar en otra cosa. Porque dice, ¿quién alguna vez ha sido soldado a sus propias expensas? Alguien le dice, ve a la guerra y tú mismo pagas tus gastos. Pues no, el soldado se lo tiene que pagar quien lo está mandando a la guerra, ¿verdad? Es lo mismo con el que predica la palabra. ¿Quién debe sostenerlo? Dios mismo. Entonces por eso él está cuestionando esto. Dice ahí, ¿acaso Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Sería ahí, a no trabajar. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? No come de su fruto. ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Está el pastor y tiene hambre, el rebaño está dando leche, pero él no puede tomar de eso, eso está mal. Si participa de algo, debe participar de su fruto. Por eso en las empresas les dan reparto de utilidades, ¿verdad? Porque tienen que participar del fruto de su trabajo. Porque hasta en la ley, hasta el buey, Sí. se le debía permitir al buey comer del trigo que moría. Exacto. Entonces, ahorita, de hecho, viene en estos mismos pasajes, aunque no me quise ampliar ahí porque no abarcaríamos mucho. Vamos a ver los versículos 11 al 12, hermana Enriqueta. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos
todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ok, entonces aquí dice, si en ustedes sembramos, ¿qué siembra Pablo? Lo espiritual. Su pregunta es, yo siembro en ustedes lo espiritual. ¿Será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? El derecho de quien predica la palabra. Y entonces él lo aclara, si otros tienen este derecho sobre ustedes, si alguien iba y les predicaba la palabra, les enseñaba, les instruía, pues ellos tenían la responsabilidad de apoyarle materialmente con alimentación, posiblemente no que le pagaran, pero le alimentaban, le daban hospedaje, etcétera. Tienen este derecho sobre ustedes, dice, no lo tenemos aún más nosotros, es decir, el que les llevó primero la palabra. Sin embargo, no hemos usado este derecho, es decir, yo no he pedido de ustedes nada, sino que sufrimos todo, porque dice, tengo que trabajar para poder predicarles, y a veces uno como pastor tiene que pagar para pastorear. Entonces, sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo, para no causar estorbo u obstáculo, dice la Reina Valera. Es decir, para que los corintios escucharan cómo era el carácter de ellos. Algo podemos definir de las dos cartas, pero no podemos asegurarlo. El asunto es que Pablo dice, de esta manera Pablo está señalando que todo aquel que se dedica a la palabra tiene el derecho a recibir su sustento de quienes son instruidos en ella, tal como lo dijo Jesús. Vamos a ver con Byron, Mateo 10:10, y luego seguiría nuestra hermana con 1 Timoteo 5:18. 1 Timoteo 5:18. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ok, el obrero es digno de su alimento, dice Jesús. Luego viene 1 Timoteo 5:18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ok, ahí está el pasaje de la ley que escribió Moisés. No poner bozal al buey que trilla, como decía ahorita Silvia, porque de lo que el buey trillaba podía comer mientras trabajaba y no se le debía de tapar el hocico. El obrero es digno de su salario, lo dice Pablo ahí a Timoteo. Entonces, por eso él pregunta, bueno, uno no se va a financiar solo, esto tiene que ver con el sustento que da la iglesia. Sin embargo, Pablo les dice que él no usa ese derecho para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Y esto nos da a entender algo importante que en la segunda carta les dirá. ¿Qué les dice? Vamos a ver con Rudy, 2 Corintios 12:13. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Ok, ¿en qué fueron tratados? ¿Como inferiores o como menores? Como gustan ponerle ahí. A las demás iglesias, es decir, Pablo recibía de todos menos de ellos. ¿En qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias? Excepto en que yo mismo no fui una carga para ustedes. Perdónenme este agravio. Es decir, tenemos una ofrendita. No, hermanos, está bien. Bueno, no creemos que haya pasado eso. El caso es que jamás les pidió nada. Este es el punto. Entonces, pero a todas las demás iglesias, sí, ya no puse mucho, pero él a los filipenses les escribe diciendo que gracias porque se han acordado de él y enviaron para sus necesidades una vez más. Entonces nos habla cómo había iglesias que enviaban ofrendas para el trabajo de Pablo. Perdónenme este agravio. Esto señala que sí recibió apoyo económico de las demás iglesias, pero no permitió que fuera así con los corintios. Finalmente Silas, ya volviendo aquí, en el versículo 5, finalmente Silas y Timoteo llegaron, ¿de dónde venían? Macedonia. De Macedonia. Así que Pablo dejó la labor de hacer tiendas
y comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, y ya no estaba trabajando, testificando solemnemente a los judíos ya de tiempo completo, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí hay una observación interesante. Vamos a ver 2 Corintios 11:9. Ahí 2 Corintios 11:9 y luego Natán, Hechos 13, 46 y 51. 2 Corintios 11:9, a ver qué dice. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé, y me guardaré de serles carga. Nuevamente se lo dice a los corintios: cuando yo tuve necesidad, no les pedí nada, no les fui carga. Y cuando llegaron los hermanos de Macedonia, ¿quiénes llegaron de Macedonia? Silas y Timoteo, ellos suplieron, y por eso entendemos que traían una ofrenda. Dice, al parecer ellos trajeron una ofrenda de parte de las iglesias de Macedonia que permitió a Pablo dedicarse al evangelio de tiempo completo. Por eso el trabajar era una cuestión de suplir sus necesidades y no era necesariamente una obligación para mantenerse, sino que recibiendo ofrendas él se dedicaba a predicar. ¿Ok? Entonces tenemos que tener esto claro, porque hay algunos que dicen, bueno, es que todo el mundo debería buscarse su sustento, nadie debería de vivir de la palabra. Uno dice, pero los pasajes en la palabra, los mismos misioneros lo dicen. Pues tienes que irte allá a trabajar y buscar empleo, etcétera. Es una forma, pero no es que Pablo siempre hiciera eso. Lo hizo en Corinto para no ser estorbo. ¿Ok? Bueno. Tranquilos. Ok. Dice, pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas, porque él estaba predicando a Cristo. Los judíos empiezan a blasfemar de Cristo. Para no hacer que eso crezca, porque miren, recuerden una cosa, la Biblia no es cuestión de discusión, porque en la discusión va alguien terminando a blasfemar el nombre de Dios. Para cortar eso, dice que cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas. Es decir, tomando lo que dijo Dios a Ezequiel, si tú no le dices al que está mal y yo lo condeno, su sangre será sobre ti. Pero si tú le dices que está mal y él no hace caso, su sangre es sobre él mismo. Entonces Pablo por eso dice, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio. Y les dice, desde ahora miré a los gentiles. Bueno, pero ya lo había hecho. Vamos a ver qué dice Hechos 13, 46 y luego el 51. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Nos volvemos a los gentiles, eran Bernabé y Pablo cuando habían llegado de Chipre allá Pisidia. Luego el 51. Entonces estos, sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, y se fueron a Iconio. Ok, aunque ahí hubo muchos convertidos, ellos de todos modos sacudieron el polvo de sus pies. Aquí está habiendo convertidos en Corinto, pero él sacude sus ropas. Y entonces les dice, me voy a los gentiles. Pablo empezaba siempre con los judíos y muchos gentiles se convertían. Entonces aquí dice, aquí al menos en esta ciudad yo me voy a los gentiles. No significa que ya no le hablaría a los judíos. Tenemos esta cuestión porque él dice que Pedro fue enviado a los judíos y él a los gentiles. Pero Pablo siempre fue a los judíos. Esa es una cuestión que nunca cambia, y él mismo lo dice en 1 Corintios 9. Yo le predico a todos, al que está bajo la ley y al que está sin ley. Entonces, él finalmente aquí dice, me voy a los gentiles.
Ok, dice, partiendo de ahí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba ¿a quién? A Dios. Un hombre, Ticio Justo, no especifica si era judío o no, por el nombre, posiblemente era romano, cuya casa estaba junto a la sinagoga, o sea, se fue al ladito. Ahora uno diría, entonces dejó la casa de Aquila y Priscila, ¿o qué pasó? No, no se refiere a que se fue a vivir a la casa de Ticio Justo. Significa que él, ¿dónde enseñaba la palabra? En la sinagoga. En la sinagoga cada día de reposo, después cuando ya estuvo libre para dedicarse a la palabra, predicaba toda la semana. En algún momento algunos judíos han de haber dicho, ya fue mucho, se hizo ahí el asunto, así es que Pablo dijo, me voy a los gentiles, y se fue con el vecino. Si estaba exactamente a un lado, no sabemos, pero estaba por ahí, la casa de Ticio Justo, que ya creía en Dios, y entonces ahí empezó a hacer las reuniones. Dice, es decir, que empezó a hacer sus reuniones ahí, ya no en la sinagoga. Además de esto, Crispo, ¿quién era Crispo? El oficial de la sinagoga, o sea, el encargado de la sinagoga se convirtió. Pues tanto más causó revuelo eso. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, su casa. Ok. Y también muchos de los corintios, es decir, sí había buen fruto. Muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Pero en la primera carta Pablo dice, yo no bauticé a muchos. O sea que a lo mejor bautizó Timoteo, bautizó Silas, a lo mejor el mismo Aquila o Crispo o alguien más, porque convirtiéndose Crispo ya era una autoridad finalmente, ¿verdad? Y eran bautizados. Él sí dice que él bautizó a Crispo. Por ahí en la primera carta, miren, nada más lo mencionamos, no lo puse ahí, pero si leemos 1 Corintios 1, a ver, ¿lo tienes? A ver, lee. Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Ok, sí, aquí estaba anotado, ¿verdad? A Crispo y a Gayo. Gayo, alguien que no menciona aquí en Hechos, pero sí en la carta, y lo menciona en algún otro saludo. Ok, Crispo fue bautizado por Pablo y Gayo, pero no muchos, también de la casa de Estefanas, dice, aunque no nos dice aquí quiénes eran, pero dice, pero no me acuerdo de haber bautizado otro más. Bueno, ahora, estando así las cosas, por medio de una visión durante la noche, ahora fue una visión, no un sueño, pero fue en la noche, por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño o para hacerte mal, como le gusten poner, depende de la versión, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Pablo diría, pero soy el único que está predicando. Bueno, no es que se refiera a que había muchos cristianos llegando para apoyar. No, lo que se refiere es que había muchos convirtiéndose que ya eran de Cristo. Yo tengo mucha gente en esta ciudad. Ok, si alguien se ha atrasado, me dicen. Ok, bueno, entonces Pablo se quedó ahí un año y 6 meses. Un año y medio, 1 año y 6 meses. No sabemos cuánto fue en los otros lugares, aquí sí nos dice el tiempo, enseñando la palabra de Dios. Entendemos que, por ejemplo, en Tesalónica dice, me hizo falta tiempo, por eso mandó a Silas y a Timoteo. Fue poco tiempo, menos quizás de un mes, pero aquí 1 año, 6 meses, por lo que la iglesia de Corinto llegó a ser una iglesia fuerte, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Luego pareciera que da un giro la historia, que siendo Galión, el asunto es que al parecer Galión apenas llegó en ese tiempo. Galión llegó ya casi después del año y 6 meses, siendo Galión procónsul de Acaya. Recuerden, lo que hoy es Grecia, los romanos lo dividieron en 2 provincias. Al norte, la provincia de Macedonia, donde está Tesalónica, donde está Filipos, donde está Berea, a donde
Pablo mandó a Silas y a Timoteo. Y luego está el sur se llama Acaya, ¿ok? Era la región de Acaya. Galión fue procónsul de Acaya. Los judíos, cuando Galión llegó para ser procónsul de Acaya, los judíos se levantaron, dice, unidos a una, contra Pablo. Recuerden que el problema nunca van a ser los gentiles, o rara vez van a ser los gentiles. Casi todo esto comienza con los judíos. Los judíos se levantaron contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Ahora, la historia nos dice que Galión fue el hermano menor del famoso orador Séneca y llegó a Corinto entre julio y octubre del año 51 después de Cristo, para ir ubicando. Cristo fue crucificado aproximadamente en el año 30, a la edad de 33 años, porque Cristo nació al parecer en el año 3 antes de él mismo, ¿no? Antes de Cristo. Por error de cálculos, quienes sacaron el calendario equivocaron 3 a 4 años y por eso no encajó en el año en que Jesús nació. Entonces ya eran 20 años aproximadamente, 21 años de la muerte y resurrección de Cristo. Lo que está pasando aquí, ya pasó Tiberio, pasó Calígula, ahora está Claudio como emperador. Bueno, esto es importante porque nos ubica en la historia. El relato bíblico es un relato histórico y esto le da respaldo. Ok. Ellos que acusaron, dice, este persuade a los hombres a que adoren ¿a quién? A Dios en forma contraria a la ley. Dijeron ellos. Persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Uno diría, ¿cuál ley? ¿La ley romana? Ese sería un problema. Pero la ley romana no tenía definiciones de adoración a Dios. Digo, tenían su montón de dioses, pero el Dios, llamémoslo hebreo o cristiano, no venía incluido en las leyes romanas. Y Galión se da cuenta. Cuando Pablo iba a hablar, Pablo se iba a defender, Galión dijo a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, no me acuerdo cómo es en la Reina Valera y lo llama una exaltación criminal o algo así. Algún crimen enorme. Un crimen enorme, ¿verdad? Aquí le pusieron crimen depravado. Bueno, finalmente lo que hay que poner es la palabra crimen. O de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría. Así como yo los aguantaría, porque no es que yo los quiera atender, ¿no? ¿Cómo sería razonable? Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes. Un hombre sensato, Galión, de acuerdo a donde vi este comentario, Galión tuvo una muy fructífera carrera política. Por eso, para Lucas, poner nada más el nombre de Galión es sencillo, porque en el tiempo todo el mundo ubicaría a Galión. Ok, entonces, si es de su propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez. A ser, no a hacer. A ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Órale, todos para afuera. Ahora, ¿se fue Pablo? ¿Qué pasó ahí? No sabemos, pero el asunto es que es curioso el siguiente versículo, que es el versículo ¿cuál? El 17. Porque dice que entonces agarraron a Sóstenes con acento en la O, para que sea Sóstenes y no Sostenes. Agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. ¿Por qué? Sóstenes era el oficial de la sinagoga y lo golpean los mismos de la sinagoga, los judíos. Entonces llama la atención. Uno podría pensar dos cosas: que por la golpiza Sóstenes dijo, pues me voy con los cristianos,
La otra es que se había convertido y defendía a Pablo y no estaba de acuerdo en la acusación, y entonces por su enojo, lo que fuera, y que Galión interviniera, pues lo golpearon afuera del tribunal. Y la tercera es que hubiera otros Sóstenes en aquel tiempo, porque los nombres se podían repetir, ¿no? Lo vemos con el nombre de Juan por todos lados. Pero dice en Primera de Corintios 1:1, quien quiera leerlo, ya es el último. Primera a los Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. El hermano Sóstenes es interesante porque coincide con que es la carta a los Corintios. Pablo le va a escribir a los Corintios, y una de dos: o Sóstenes era el mensajero que llevó la carta y Pablo lo incluye, o lo más seguro, porque según se dice, las últimas cartas Pablo no las escribía, sino que él al final decía: la firma es de mi puño y letra, porque algunos sostenían que su vista ya no era buena, sobre todo porque le dice a los Gálatas que ellos, si se hubieran podido, sacaban los ojos para dárselos a Pablo. El punto es que algunos sostienen o piensan que Pablo ya no escribía sus cartas y tal vez Sóstenes la escribió. El punto es que había un Sóstenes relacionado a la iglesia de Corinto, porque de otro modo dicen el hermano Sóstenes, y ¿y ese quién es? Pero es evidente, o es lo más seguro, que Pablo aquí, que dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de, vamos a ponerle ahí, de Dios, y Sóstenes, nuevamente el nombre Sóstenes, nuestro hermano, es muy probable que haya sido el mismo Sóstenes. Dice: ya que Crispo, el oficial de la sinagoga, se convirtió a Cristo, parece ser que su lugar lo tomó Sóstenes. Recuerden que en Atenas también el aeropagita, no que fuera el encargado, pero era miembro del aerópago, Dionisio, también se convirtió. Gente importante, gente que estaba al frente, se convertía al evangelio. Entonces dice: parece ser que su lugar lo tomó Sóstenes, quien posteriormente se convirtió a Cristo y ayudó a Pablo a escribir la primera carta a los Corintios. Cuando Dios le dijo a Pablo que tenía mucha gente ahí, significa que aún 2 oficiales de la sinagoga se convertirían. Entonces, mucha gente convirtiéndose en Corinto. Corinto era una ciudad, era la segunda ciudad más grande e importante del imperio. La primera era Roma, la segunda era Corinto. Era la ciudad más depravada del imperio. Eso sí, muchos la comparan con Las Vegas, aunque creo que hay ciudades más depravadas que Las Vegas. Nueva York, Ámsterdam, Copenhague, se ha disparado todo eso. Y bueno, el punto es que era una ciudad muy muy grande y mucha gente se convertía porque había muchos obreros, muchos religiosos, porque había muchos templos y sacerdotes, sacerdotisas, había muchas, y había muy pocos empresarios que eran dueños de la mayor parte de todo. Entonces, en eso Pablo pues está viendo cómo la gente viene al evangelio. Él le dice a los corintios que noten que entre ellos no hay muchos notables, posiblemente Crispo y Sóstenes, pero no había muchos. Dice: muchos de ustedes no son gente muy importante, porque Dios ha escogido lo vil y menospreciado para avergonzar lo excelente del mundo. Entonces no era la clase rica la que se convertía, pero se convertían muchos. Ese es el punto. Ok, bueno, ¿preguntas sobre esto? Ok, pues vamos a orar. Nada más les recuerdo, la noche tenemos reunión de oración a las 6:30. El desayuno de mujeres lo pasaron del día de mañana al día 15, ok, a las 10 de la mañana. Y el día 15 también los jóvenes y adolescentes a las 11 de la mañana se van a reunir en el Parque Bicentenario de aquí de Metepec, el que está aquí por Tecnológico, ok, para la actividad que van a tener. Entonces son los avisos. Vamos a orar para culminar este estudio. Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y cuidado. Gracias por toda tu bondad.
por permitirnos tener este estudio. Gracias, Señor, por todos los que hoy estuvimos, Padre, por los niños, Señor. También te damos muchas gracias, Señor, por sus vidas. Y te pedimos, Padre, que tú sigas formando en nosotros la imagen de Cristo. Gracias, Señor, por todo tu cuidado y porque nos permites meditar en tu palabra. Bendice a todos los que están viendo esta transmisión y que sea de gran edificación para cada uno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.